Hola amigos de la responsabilidad de vivir, soy Jessica y les saludamos nuevamente en otro nuevo episodio sobre temas psicológicos que son muy importantes para mantener la salud mental. Antes de tocar el tema de hoy, vamos a saludar a Basti. ¿Cómo estás? Hola Jessica, hola queridos amigos de escuchas, un gusto estar con ustedes para desarrollar este tema tan interesante. Así es. El día de hoy vamos a tocar un tema importante y que todas las personas hemos utilizado y a veces lo utilizamos sin saber, que son los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa surgen y son conocidos a partir del que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, los empieza a desarrollar. Los mecanismos de defensa son las estrategias psicológicas que el inconsciente utiliza para proteger al individuo de sentimientos, pensamientos, recuerdos dolorosos, amenazantes y de los traumas. Estos mecanismos de defensa en ocasiones son conscientes y en ocasiones son inconscientes. Es importante conocerlos porque también cuando nosotros utilizamos los mecanismos de defensa, como la palabra lo dice, es una protección hacia la realidad en donde yo no puedo afrontarlo. Entonces, de manera inconsciente, porque es tan poderosa nuestra mente, utiliza estos mecanismos de defensa, que vamos a profundizarlos en nuestro siguiente video. Bueno, pero bueno, estos mecanismos de defensa existen una gran variedad porque se han ido ampliando. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los principales que nos enseñó Sigmund Freud, que son la negación, la represión, la proyección, la racionalización, el desplazamiento, la formación reactiva y la sublimación. Estos mecanismos de defensa los podemos dividir también de dos tipos. Aquellos mecanismos que son primitivos, es decir, aquellos que no son tan sanos, y los mecanismos maduros, que son aquellos funcionales, pero que no debemos de abusar del uso. Por eso es importante ser conscientes de qué mecanismos utilizo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a utilizar todos los mecanismos de defensa o el que se acomode más a mi personalidad y a mi crianza, obviamente va a limitar mis habilidades de afrontamiento de la realidad, porque al final de cuentas, la vida nunca va a ser como uno quiere. Entonces hay que afrontar y aceptar esta realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Basti, no sé tú cómo piensas que son los mecanismos de defensa, quitando la parte psicológica, tal vez un poquito más personal, porque al final de cuentas seguimos siendo personas. Exacto. Para mí, un mecanismo, bueno, cuando hablamos de la palabra mecanismo, estamos hablando eh, como de una máquina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de máquina, estamos hablando de herramientas, por decir así, un tornillo, para poder explicar un poquito, ¿no? Lo que es un mecanismo de defensa. Y cuando hablamos de defensa, estamos hablando de pelear, ¿no? O de protegernos. Entonces, cuando hablamos de un mecanismo de defensa, estamos hablando de algo a lo que tú recurres para defenderte, Así aparentemente. O sea, ¿por qué aparentemente? Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la herramienta para defendernos, pero muchas veces la utilizamos eh, y no es la adecuada. O sea, ¿qué pasa con nosotros como psicólogos? Damos herramientas adecuadas para defenderte y funcionar mejor, pero los mecanismos de defensa son herramientas que muchas veces, en vez de ayudarnos a componer o arreglar la situación, nos sabotean y nos lastiman más. Entonces, eso es en realidad lo que son los mecanismos de defensa, que muchas veces los utilizamos, pero en realidad nos hacen daño y no nos dejan crecer o no nos dejan eh, avanzar, sino que como que nos limitan, nos estancan y nos hacen daño. Entonces, un mecanismo de defensa, lastimosamente todos los utilizamos, como dice ahí, una forma o una de sus partes o de su funcionamiento es que lo hacemos de una manera inconsciente. Entonces, a veces es muy difícil de detectar.
Yo, por ejemplo, considero que desde muy pequeña utilicé la fantasía para, para poder sobrellevar el dolor, ¿no? El dolor a la pérdida, el dolor a la distancia, pérdida de mi mamá, distancia de mi hermana, el no conocer a mi papá, el no tener contacto con él. Entonces, la fantasía fue siempre como mi aliada, ¿no? El hecho de fantasear y de imaginar cómo podría ser una vida con ellos, ¿no? Con tener una familia, con, ¿no? Esa parte. Entonces, eso te ayuda, o sea, en mi mente era como una manera de mantenerme tranquila, porque está, o sea, el recurrir a los mecanismos de defensa es como una ayuda a no salirte de la realidad, a no caer en el hecho de quedar completamente mal, ¿no? O como lo dicen normalmente, locos. Es como mantener esa cordura, como que nos ayuda a aplacarnos, a mantenernos ahí, a no cruzar esa línea, porque es una pequeña línea, ¿no? En nuestro cerebro, en quedar totalmente mal. Entonces, siempre utilizamos los mecanismos de defensa. Mi caso fue ese. En caso de otras personas, son otras cosas que utilizan igual la imaginación. Nuestro cerebro siempre va a estar ahí. Y la imaginación es como un aliado en muchas batallas, en muchas situaciones, ¿no? Y más cuando estamos viviendo algo que es demasiado abrumante o demasiado eh, doloroso. Sí, claro. De hecho, es, como lo dijiste, esa protección. Y es importante porque aquí el caso que mencionas es la fantasía. Claro, como niña, por supuesto que funciona y por supuesto que te ayuda para ir lidiando con las cosas, para poder ser funcional, para poder desarrollarte. Ahora, como adulto, tienes que trabajar esta parte de la conciencia, ¿no? Y de aceptar la realidad. Pero como bien sabemos, es todo un proceso y obviamente hay etapas, ¿no? Y de hecho, en la infancia, esa es la que más se utiliza, la fantasía, ¿no? Nos vamos a proteger nuestro inconsciente, nuestra mente, nuestra salud. Automáticamente nadie te enseña. Y es algo impresionante porque nadie te enseña, nadie te dice, mira, tienes que utilizar esto o tienes que hacer esto para sentirte protegida, para que no te hagan daño. O sea, ya es algo innato y es algo inconsciente, pero que tenemos que trabajarlo en la edad adulta, cuando ya una persona ya tiene estos procesos mentales para poder afrontarlo y poder aceptar la realidad, ¿no? ¿No? Entonces, Y también le podemos enseñar a los niños a trabajarlo, porque pasa algo muy interesante cuando nosotros vivimos un trauma o una situación difícil, como es la pérdida. En el caso de los niños, ya sea por un divorcio o por la muerte de un familiar o una persona cercana, ya sea papá o mamá, nosotros tendemos a dejarlos y decir, ah, no, pero son niños, ellos no entienden la sí, magnitud y no tendemos a ayudarlos en ese proceso. Y inconscientemente, como lo que son los mecanismos de defensa, el niño va a desarrollar lo que para él va a ser más fácil para lidiar con la situación. Entonces, sería mejor enseñarlo a lidiar con su realidad, cosa que muchas veces como adultos no hacemos. Y de esa manera él va a desarrollar el enfrentarse a su realidad desde pequeño, sin tener que pasar por el utilizar estos mecanismos de defensa que al crecer le pueden ocasionar más daño. claro. De hecho, yo siempre he recomendado y me he dado cuenta por experiencia que hablar con la verdad desde pequeño es algo muy importante. Eh, te, te ayuda a que la persona, bueno, el niño sea un adulto sano y saludable y tenga habilidades para poder afrontar el día a día.
Y tú también como adulto, a no tener una carga innecesaria, a no generarte estrés, a no generarte ansiedad, porque al final de cuentas el no decir la verdad es ocultar y es mentir. Y el mentir genera ansiedad y estrés. O sea, una cosa lleva con la otra y bueno, al final de cuentas nos enfermamos todos. Y como bien dicen, ¿no? La verdad te hará libre. Exacto. Y Sí. bueno, perdón, ¿ibas a decir algo, Basti? No, no, ¿No? no, que sí, o sea, para mí, bueno, yo no sé pegar mentiras. No Me cuesta. pasa que yo no desarrollé el pegar una mentira. Igual y eso me enseñaron mis abuelos, ¿no? El no mentir. Y a mí me genera mucho estrés el mentir. Con decirte que en una ocasión en la escuela recuerdo que intenté copiarme porque íbamos a Sí. hacer un examen, no, y ya estaba yo en secundaria, imagínate, en primero de primer año de secundaria. No era una niña chiquita. Hice mi batería y todo para copiarme, o sea, no era que me iba a copiar de alguien más, sino que yo misma hice mi resumen y lo tenía así en un papelito chiquitico. Pero como soy tan distraída, eh, lo saqué para copiarme y no, me quedé viendo por la ventana a saber qué y no me di cuenta que la maestra estaba atrás mío. Esa fue la primera y la última vez que yo me copié, o sea, tan mal, o sea, no puedo mentir ni tampoco engañar, o sea, para mí esas cosas me causan mucho nervios. Entonces, yo aprendí a siempre decir la verdad y, o sea, independientemente de cómo me fuera a ir, que me fueran a llevar a la dirección, que me fueran a llevar, prefería, si ganaba mala nota porque no estudié bien o porque no me lo aprendí, ni modo. O sea, aprendí a sobrellevar eso o a enfrentarlo, preferentemente antes de pegar una mentira. Y la verdad, pues siempre me ha funcionado mejor. Claro, y es como uno se sienta bien y además sabemos que las mentiras pues obviamente son malas, son perjudiciales y es una bolita de nieve que va creciendo, ¿sí? Uh Y eso -huh. también te hace ser una persona confiable, ¿sí? Que para También. las personas que te conocemos y que estamos contigo, vemos que ese es un gran valor, es una gran cualidad el poder ser sincera, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante. Aunque a veces te meten problemas. Mira, creo que te meten problemas cuando a la persona que le dices la verdad, pues no tiene esta madurez y esta capacidad para poder tal vez aceptar el comentario o por lo menos decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero con sabiduría, ¿sí? Sin pelear, con esta madurez de poder dialogar. Porque al final de cuentas no podemos cambiar a los demás y nosotros somos perfectos. O sea, creo que llega a ese punto. Y bueno. Algo también aquí importante es de que en qué situaciones utilizamos estos mecanismos de defensa. Como bien mencionaste, es cuando nos sentimos con un dolor, cuando tenemos una pérdida, es una de las más importantes, creo yo, cuando tenemos una pérdida de una persona amada, de un ser amado, creo que ahí es donde entra mucho el mecanismo de la negación. Este mecanismo de defensa de negación creo que es el principal, no solamente cuando pierdes a una persona, sino también cuando cierras un ciclo. ¿Sí? Cuando algo que ya no lo vamos a tener, entonces sí es uno de los que no es nada sano, pero también podría ser bueno en la medida en cómo lo uses. Bueno, los primeros días pienso que es una negación, pero lo voy a empezar a trabajar. No te quedas con ese mecanismo de defensa, ¿sí? Yo por lo general uso la represión, no sé, de manera inconsciente. Yo reprimo ciertas situaciones, ciertos pensamientos, ciertas cosas que, bueno, no me traen nada bueno, ni importancia le pongo, y a veces tal vez sobre eso me pregunto, ¿te acuerdas de esto? No, la verdad, no. ¿Sí? Pero pues hasta el momento es lo que me ha funcionado, dijera, ¿no? Y bueno, vamos a pasar entonces a lo que son la función de los mecanismos, ¿no? Porque ya estamos entrando en esta parte. No sé si quisiéramos compartir uno y uno acerca de las funciones del mecanismo, ¿no? Entonces, una de sus funciones es el inconsciente, ¿no? En esta función es que los mecanismos de defensa operan a nivel inconsciente, lo que significa que no somos conscientes de lo que estamos utilizando.
Simplemente el inconsciente es algo que todavía no tiene una gran explicación, porque no es algo que pensemos, no es algo que está a la orden de cuando yo quiera, sino es como que a la orden de que lo necesito y lo pido y no me doy cuenta. Es una forma tan natural y tan poderosa, ¿sí? De protegernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la función es esa, que el inconsciente nos va a estar protegiendo, ¿no? Ujú, exactamente. Y por eso, pues, es uno de los funcionamientos de utilizar los mecanismos de defensa. Otro funcionamiento sería la protección del ego. Sabemos que nuestro ego viene siendo como eso que nos hace sentir eh, valientes o lo que, o sea, que valemos. Entonces, para nosotros proteger nuestro ego, para no sufrir humillaciones o para no sufrir, entonces muchas veces utilizamos lo que es los mecanismos de defensa. Su principal función es proteger el ego de pensamientos, sentimientos o situaciones. Porque muchas veces nosotros utilizamos los mecanismos de defensa cuando escuchamos, digamos, que alguien nos quiere humillar o nos quiere hacer sentir menos o nos quiere cambiar nuestro esquema de valores. Utilizamos los mecanismos de defensa para poder cubrir esa parte. Si alguien nos está diciendo que somos feos o que somos tontos o que no valemos nada, entonces tendemos a utilizar alguno de los mecanismos de defensa que posteriormente vamos a explicar uno por uno para poder cubrir esa parte y que no lastimen nuestro ser, nuestra persona, ¿no? Entonces, por decir así, los utilizamos como una protección. Claro, porque al final de cuentas el inconsciente, o bueno, el mecanismo de defensa que estamos utilizando de manera inconsciente, va a tratar de que esos comportamientos, ya sean agresiones físicas, agresiones verbales, lleguen a afectar nuestro ser. Como bien lo dijiste, las humillaciones. A veces reprimimos ciertos comentarios o reprimimos o desplazamos también nuestro sentimiento y nuestro ser hacia otro objeto o hacia otra persona, ¿no? O sea, que vamos a ejemplificar más adelante, ¿no? De cada uno de los mecanismos. Otra de las cosas es el mantenimiento del equilibrio, esta homeostasis que tenemos que tener como personas. Al utilizar lo que es un mecanismo de defensa, obviamente me está protegiendo de disociarme. Es decir, disociarme es quebrar conscientemente mi realidad para irme a la fantasía. Tal vez comúnmente conocido como la locura, ¿no? Entonces, esto es la función de los mecanismos de defensa. Su principal, entran en acción para poderme proteger, para que el impacto de la noticia, la situación o el acontecimiento no me afecte. Es como ir disminuyendo el grado de afectación de la realidad sobre mi persona, ¿no? Es Entonces, un paraguas, sí, exacto, sí, como un paraguas que si está lloviendo, porque cuando salgo en la lluvia, si yo prendo mi paraguas, la lluvia no me va a caer claro. directamente. Puede ser que me salpique de repente, pero no me va a mojar así, al 100. Ujú. Eh, Esos son los mecanismos de defensa para nosotros en los momentos difíciles o en situaciones complicadas. Claro, en esta parte es como decir, bueno, es muy normal y es necesario. No estamos diciendo que los mecanismos de defensa no deben de existir o están del todo mal. No, está mal si tú abusas de ellos. Como primer impacto, digamos, está muy bien la defensa. Es decir, te van a tirar un golpe, tú lo que haces es protegerte físicamente. Es exactamente lo mismo lo que hace el mecanismo de defensa. Es decir, protege mi salud mental de manera inmediata. Se cierra, se bloquea, trayendo el mecanismo de defensa que se acomode más a tu personalidad y a tu crianza. Ujú. Exacto. Que luego entonces ya tú puedes utilizar tus demás herramientas para entonces Claro, para trabajar. eliminar
la situación y ya entonces sanar si tienes que sanar, hablarlo si tienes que hablarlo y ya utilizas las demás herramientas, ¿no? Claro, Y bueno, la última función, por decir así, de utilizar los mecanismos de defensa es que te da variedad de estrategias. Existen diferentes tipos de mecanismos de defensa, cada uno con su propia forma de actuar, los cuales pues vamos a explicar en el video que sigue, y nos gustaría que lo vieran. Así que espero que no se lo pierdan, que sigan la secuencia. Los estamos tratando de dividir para que de esa manera podamos extendernos un poquito y que así pueda quedar claro este tema tan importante como como lo es utilizar los mecanismos de defensa de la mejor manera. así es. Y bueno, pues como conclusión en este primera parte de los mecanismos de defensa, es decir, está bien, son sanos y te protegen, pero no abuses de ellos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a desarrollar tus habilidades de afrontamiento con la realidad. Es importante vivir nuestra realidad y también aceptarla, ¿sí? Entonces, eso es lo único que quisiera yo recalcar referente a estos mecanismos de defensa. Utilizarlo como una herramienta, no como una solución, Ujú. porque de esa manera entonces ya lo vamos a poder combinar con otras estrategias. Si lo vemos como una solución, entonces simplemente nos vamos a ahogar y nos vamos a limitar de sanar. Entonces, es importante que los aprendamos, que los conozcamos, para que de esa manera los podamos utilizar como una herramienta para nuestro beneficio. Entonces, siempre es importante. Y antes de despedirnos, me gustaría saludar a todos nuestros colegas psicólogos que ayer estuvimos celebrando en México en lo que es el Día del Psicólogo. Así que pues enhorabuena a todos los que eligieron esta hermosa profesión, eh, para que, y espero que la hayan pasado bien y que lo hayan disfrutado en su día. Así es, muchísimas felicidades. Y bueno, pues nos estamos viendo en nuestro siguiente video y los invitamos a que nos sigan y a que nos den like. Muchas gracias. Adiós.